Cuarto domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 21 al 30. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿este es el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Muy buenos días, ya está amaneciendo, es domingo, es día de salir al encuentro con el Señor juntos como familia y escuchar lo que quiere decirnos el día de hoy. El Evangelio del día de hoy está lleno de contrastes, está lleno de luces y sombras, está lleno de diferentes escenarios y de diferentes actitudes y personalidades en este Evangelio. A pesar de que está muy breve, los que han estudiado mucho la Biblia y que han profundizado, dicen que es casi imposible que esto haya podido haber sucedido así, ¿verdad? Pero indudablemente si el evangelista quiso escribirlo así es porque hay una gran enseñanza. Jesús está en el templo y después de que termina de hablar, todo el mundo le aplaude y queda asombrados porque habla con sabiduría, pero inmediatamente empiezan a cambiar sus pensamientos a tal grado que empiezan a cuestionarse: pues ¿quién es este? ¿No es este el hijo de José? O sea, de haberlo tenido muy en alto, empiezan a cuestionarlo hasta el grado que empiezan casi a despreciarlo en su corazón. A lo que Jesús les contesta de manera muy directa: seguramente ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Y lo que has hecho allá, ven y haz aquí también los milagros en tu propia casa. Jesús responde con una frase diciendo: el profeta carece de prestigio en su propia casa. Nadie es profeta en su propia tierra. Y les empieza a dar algunos ejemplos, no tanto de demostrar quién es Él, sino más bien de que ellos se den cuenta la actitud que ellos tienen. Habla, por ejemplo, de Naamán. Dice que en tiempos de Eliseo había muchos leprosos, pero fue un extranjero el que recibió la salud. Y también había muchas viudas que tenían hambre, pero fue una viuda la que recibió la bendición de la multiplicación de su comida. ¿Qué tenían de particular estas dos personas? Naamán, la humildad. El ir y acudir y hacer lo que le pidió el profeta. Una humildad que lo llevó a recibir su salud. ¿Y qué es lo que tuvo de particular esta viuda que no tenía dinero? La generosidad de ella fue lo que hizo que nunca le faltara comida. No era tanto el poder del profeta, sino más bien la disponibilidad de la gente, la que hacía que la bendición llegara a ellos. Inmediatamente en el Evangelio vemos que la gente se molesta y llevan a Jesús a un piñado, a un barranco para matarlo, pero él simplemente se les escapa caminando entre ellos con libertad. De esto nos habla la primera lectura. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pero es interesante ver estos contrastes de gente que admira a Jesús
Esa gente desaparece y solamente quedan los críticos. De estar en el templo de Dios, en el lugar de encuentro con Dios, hasta llevar a Jesús al despeñadero y querer matarlo allá. De la luz a la sombra, ¿verdad? De la libertad al cautiverio. De tenerlo todo a quedarse nada. De experimentar la libertad en el templo a ser esclavos. Esto nos puede pasar a nosotros en nuestro diario vivir. Si no somos como Naamán y como esa viuda, humildes, sencillos y generosos. La vida es vida para todos nosotros y hay que vivirla, hay que gozarla, pero depende mucho de nuestra actitud. No sé si tú has dado clases alguna vez. Yo di clases durante un año a los de secundaria, que vendrían siendo a los de middle school, y me arrepentí tanto y dije, no lo vuelvo a hacer. Esta anécdota que te voy a contar no me sucedió a mí, es solamente una reflexión. Pero hay alumnos que son muy inteligentes, indudablemente. Pero hay alumnos que su inteligencia a veces les estorba a poder aprender más porque se creen arrogantes. Dicen por ahí que había un alumno que era muy inteligente, que siempre trataba de hacer quedar en ridículo al maestro con preguntas muy filosóficas y profundas, pero el maestro sabía y siempre le respondía. Hasta que un momento este alumno no sabía cómo hacer quedar en ridículo, cómo hacer que el maestro diera una respuesta equivocada. Y lo que hizo este alumno fue un día encontró un colibrí, de esos animalitos pequeños que andan de flor en flor, cargando el polen y la miel. Y él de una manera rápida logró capturarlo y lo tenía en sus manos. El pobre colibrí estaba ahí en las manos de ese niño. Y él llegó con su maestro en el salón de clase y le dijo, profesor, tengo una pregunta para usted. Usted que todo lo sabe, dígame, ¿el pajarito que tengo en mi mano está vivo o está muerto? El niño en su interior decía, si el profesor dice que está vivo, lo mato. Y le digo, no, se equivocó, está muerto. Y si el profesor me dice que está muerto, pues abro la mano y que salga volando. Y así le diré al profesor que él se ha equivocado. El niño llevaba en su interior ya una mala actitud. El niño, en lugar de querer aprender más del maestro, él quería demostrar que él sabía más que el maestro. Cuando le pregunta al maestro, ¿cómo está este pajarito, vivo o muerto? El profesor le respondió, está como tú quieres que esté. Hermanos, así es nuestra vida. Nuestra vida la tenemos en nuestra mano. Y tenemos la capacidad para vivirla, disfrutarla, gozarla o matarla. Si algo podemos aprender de este evangelio, es de que nosotros tenemos que tener la capacidad para disfrutar, admirar a Jesús, admirar la vida y deja de estarte cuestionando, deja de estarte preguntando, porque en lugar de disfrutar, lo que vas a hacer es tratar de asfixiar. La gente admiraba a Jesús, pero después empezó a preguntarse, bueno, ¿y este quién es? Pues no salió de entre nosotros y empezaron a descalificarlo. No por lo que Jesús haya hecho, sino porque empezaron a quedar atrapados en sus propios pensamientos, en sus propias telarañas. A veces así a nosotros nos pasa. Alguien nos da un regalo, alguien nos da una buena palabra, nos echa un piropo, nos dice que algo nos salió bien y luego nosotros estamos, ¿y qué querrá? ¿Y cuáles son las intenciones? ¿Y por qué lo habrá de...? Tú solamente disfruta. En la vida así tenemos que tener esa actitud. La vida nosotros la tendremos como nosotros queramos. Vivirla, gozarla o estropearla y matarla. Está en nuestras manos. Nadie es profeta en su tierra, pero no por eso se deja de ser profeta. Tú solamente vive. Y no pierdas la capacidad de admiración y de sorpresa, que así como Naamán y como aquella viuda, nosotros podamos ser humildes para poder recibir y disfrutar los milagros y la vida que Dios nos da. Y así como esa viuda, que nosotros podamos ser generosos
para que nunca nos falte lo más necesario en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra vida. Dios el día de hoy a nosotros nos da la vida, pero de nosotros depende el disfrutarla o el sufrirla. Si nosotros le preguntamos a Dios, ¿cómo está mi vida?, Dios va a decir, como tú quieras. En la segunda lectura quiero solamente reflexionar en esto. Lo más importante es el amor. En la segunda lectura, que es una lectura larga, ojalá podamos leer la versión larga, nos habla de que hay muchas cosas, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. El amor, la paciencia, la caridad, el servicio, la docilidad, eso es lo que hace que nuestra vida sea valiosa, sea importante. Si tú eres capaz de amar la vida, de dejarte sorprender, entonces, indudablemente, eventualmente estarás viviendo rodeado de amor. No tengas miedo, el amor es lo que al final va a permanecer y va a durar. Dirá Cantar de los Cantares, el amor es incluso más fuerte que la muerte. Aprendamos a amar, aprendamos a sorprendernos con la vida, aprendamos a ser humildes, a ser generosos y a dejar que la vida sea vida en nosotros. Y este Dios que es el Dios del amor, de la paz, de la misericordia, este Dios que continuamente sale a nuestro encuentro y como dice en la primera lectura, Él está para defendernos, Él está para cuidarnos, Él está para guiarnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama, pero nunca va a quitarnos la libertad. Que el día de hoy Él sea nuestra fortaleza, sea nuestro refugio, sea nuestra bendición y sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gente se admiraba de Jesús porque Él hablaba con autoridad, con sabiduría. Pero pareciese que tenían envidia, que después empezaron a pensar cómo descalificarlo. La vida está frente a ti, con abundancia, con una posibilidad para disfrutarla. Pero de ti depende el simplemente disfrutarla y admirarla o empezar a interrogarte muchas cosas que terminarás frustrándola. Maestro, ¿cómo está el pájaro que tengo en mi mano? ¿Vivo o muerto? Quizás nosotros también hacemos esa pregunta. ¿Cómo está mi vida? ¿Para disfrutarla o para sufrirla? La respuesta del Maestro es, como tú decidas que esté. Ojalá seamos humildes como Naamán para poder recibir la bendición y generosos como esa viuda para que nunca nos falte lo que necesitamos. Que tengas un excelente día.